Buenas tardes y feliz Pascua a todos. Después de este paréntesis necesario de la Semana Santa y de esta semana de Pascua, pues retomamos por fin el final del tema uno. En realidad son solamente dos apartados los que nos quedan. Primero es una reflexión teológica después de todo este recorrido que hemos hecho desde el punto de vista casi histórico, pero lógicamente, digamos, trascendiendo a la teología en muchos momentos y a lo que es el sentido de la Sagrada Escritura, pues ahora sí que conviene hacer, bueno, pues una pequeña incursión teológica muy sencilla para andar por casa. No os voy a, digamos, a asustar en este sentido. Y luego termino con el auxilio de otra ciencia histórica, como es la arqueología, que nos ha dado muchas alegrías a los que nos gusta, pues, conocer un poco todos los datos en torno a la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, de los primeros cristianos y sobre todo la vida en Tierra Santa. Eso, bueno, pues al final algo hablaremos de este tema. Me gustaría hablar mucho más, pero bueno, es lo que os puedo aportar aquí. Vamos a hablar aquí, por tanto, de la verdad de los evangelios, es decir, el tipo de verdad que nos comunican estos escritos de los evangelios, ¿cuál es? ¿Cómo es esa verdad? ¿Cómo tenemos que entenderla? ¿Cómo tenemos que interpretarla? Eso es lo que voy a desarrollar en este penúltimo apartado. Hablar sobre la verdad de los evangelios o la verdad sobre Cristo, pues entiendo que casi ninguna persona con un poco de sentido común puede pensar en la no existencia de Cristo o que los evangelios pues fueran simplemente un montón de mentiras. No, no es así, ¿no? Los evangelios nos cuentan la verdad de esa historia que aquellos protagonistas o aquellos que conocieron a los que vivieron junto a Jesús, pues escribieron sencillamente para transmitirnos su testimonio. Pero es cierto que la verdad es compleja y muchas veces nos basta atender a la realidad del mundo contemporáneo sobre las noticias que nos llegan a través de la televisión o de otros medios para darnos cuenta de que pues hay distintos modos de exponer esa verdad o esa realidad y por eso decimos que la verdad es compleja. Pero existe, la verdad existe. Y es compleja sencillamente porque la misma realidad es compleja, ¿no? Ahora bien, hay hechos comprobables y eso, pues vamos a ver ahora distintos modos de llegar a esa verdad, ¿no? Hay hechos que están ahí, por ejemplo, la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz y es el testimonio unánime de muchos, tanto amigos como enemigos, como personas, digamos, neutrales, tanto los que lo vieron como los que después pues, les han transmitido aquellos que los vieron y nos lo han transmitido a nosotros. Em, Incluso a veces se ha dudado de todo. Esta foto que vemos aquí es una foto de una inscripción en latín que se encontró en los años 60, concretamente en el año 61. Allá por el año en que yo nacía, pues se encontró esta inscripción en Cesarea Marítima. Cesarea Marítima es una ciudad de la costa mediterránea de la zona de Israel y que fue construida y sobre todo engrandecida, embellecida por Herodes el Grande y bueno, pues la construyó en homenaje a César Augusto, por eso la llamó Cesarea. Es una ciudad con un puerto en la época muy importante, se convirtió en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo Oriental y bueno, pues esta ciudad contaba con un gran anfiteatro y allí
en las excavaciones en el año 1961 se encontró esta piedra. Es una piedra que estaba colocada en una de las gradas de este anfiteatro, sencillamente como una especie de dedicación. De lo que se puede reconstruir, de lo que han reconstruido los que se encargan de estos temas, pues prácticamente nos viene a decir, las frases exactas serían al divino Augusto Tiberio, un poco más en otra línea Poncio Pilatos, en otra línea prefecto de Judea, y en la última línea le dedica esto. Es decir, es una piedra en la que se conmemora que pues Poncio Pilato ha dedicado pues posiblemente la inauguración de ese anfiteatro al divino Augusto Tiberio. Que hemos dicho que esta ciudad fue construida especialmente por Herodes el Grande para homenajear a César Augusto, pero ya en la época en que Tiberio es emperador, que es en la época prácticamente donde suceden el tiempo de la vida pública de Cristo, pues son los años en que también es prefecto de Judea precisamente Poncio Pilato, un personaje que algunos han dudado de su existencia, porque hay muy pocas fuentes que hablen de él. Sin embargo, pues Flavio Josefo, el historiador judío, hablaba de él, también Tácito, un historiador romano, hablaba de él. Pero claro, estos son escritores posteriores a esa época y no había nada desde el punto de vista de la arqueología que demostrara que Poncio Pilato había sido el prefecto de Judea en la época de Jesús. Y aquí hemos tenido este testimonio arqueológico. Como os digo, la arqueología a veces nos da grandes alegrías en este sentido, ¿no? Bueno, es un hecho y ya, digamos, nadie lo duda. Sobre Poncio Pilato se sabe luego muy poco. Se sabe que después fue, digamos, depuesto de su cargo. Algunos comentan que fue por las revueltas con ocasión de esta ejecución de Jesús u otras posteriores que hubo. El caso es que no sabemos cómo acabó. Algunos dicen que se suicidó. Digamos, yo creo que ahí es una asimilación de lo que hizo Judas, porque no hay pruebas de ese dato. Otros, yendo al otro extremo, dicen que se convirtió al cristianismo y que incluso fue mártir. Y de hecho en la iglesia de Etiopía y en algunas otras comunidades cristianas, especialmente en la zona de Egipto, pues se le venera casi como un santo. Bueno, pues como vemos hay muchas tradiciones al respecto, pero el caso es que esta prueba arqueológica, que se llama la piedra de Pilato, nos muestra que efectivamente existió y que estuvo gobernando como prefecto de Judea precisamente en los años que los evangelios testimonian que él estuvo en la vida pública y en la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, es un dato que corrobora esta verdad. Los evangelios no son un escrito periodístico o una crónica de hechos históricos, es mucho más, porque la verdad de los evangelios no es solo de datos históricos. Hay muchísimos relatos que nos hablan pues de sentimientos, de actitudes, de todo lo que hay dentro de la realidad de una persona y de una persona tan rica como la de Jesús. Y por eso el Evangelio a veces recoge esas joyas, esos diamantes que son, por ejemplo, las actitudes de Jesús. Este texto que pongo aquí como ejemplo de Marcos, pues nos lo muestra, que es el texto que hemos trabajado en la sesión anterior, ¿no? Dice, compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Ese detalle
de Marcos de hablar de esa pues actitud interior de Jesús que o Pedro mismo se lo transmitió o alguno de los testigos le transmitiría precisamente de esa escena a Marcos. Él quiso expresar, ¿no? Esa actitud de Jesús precisamente de compadecerse del leproso y precisamente de curarle. Por eso digo, la verdad que se nos transmite es una verdad humana y es una verdad riquísima de matices y no basta el dato histórico para expresar. Si uno lee una crónica histórica, pues está muy bien, pero ¿y lo que pensaban las personas? ¿Y sus actitudes? ¿Y sus sentimientos? ¿Su deseo? Etcétera. Todo eso a veces es imposible transmitirlo en un frío relato histórico. En cambio, los evangelios te ofrecen esa verdad más compleja y más amplia. Esa verdad, y vuelvo a insistir en la importancia del tema de la arqueología, está la verdad de los lugares que narran los evangelios y que, aunque algunos de ellos han desaparecido por el paso de los años, porque se han edificado otras cuestiones, pues lógicamente es una en realidad que está ahí y que es comprobable por prácticamente por todos. Pero a veces pues ha habido eso, por esa duda permanente sobre lo cristiano y decir esos testimonios puede que no fueran realmente ciertos, pues algunos ponían en duda la existencia de algunos de estos lugares. En concreto, había casi un consenso común que el Evangelio de Juan se decía que se había inventado algún lugar simbólico. Concretamente, la piscina, la famosa piscina de Bethesda, que está descrita en el capítulo 5 de Juan, pues donde él hizo el milagro de la curación del hombre aquel que estaba esperando porque que se removieran las aguas para curarse, estaba paralítico, ¿no? Y Jesús le cura, ¿no? Allí, en esta piscina. Juan hace una descripción muy clara y dice, leo el texto, ¿no? Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales. Y ahí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó a andar. Bueno, ese es el fragmento que conocemos de la curación del paralítico de la piscina de Bethesda. Pues bien, eso, críticos, historiadores, arqueólogos, muchos, escrituristas incluso, habían dicho, bueno, quizá, porque no se encontraba esta piscina. Es decir, en Jerusalén, otros lugares estaba muy claro, pero esta no había dato arqueológico que corroborara la existencia de una piscina tan impresionante. Piscina, vamos a hablar de unos estanques, que tuviera 5 soportales, 5 pórticos. Y eso tendría que verse claramente. Y no se había encontrado. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues la historia y estas cuestiones se construyó por encima muchos edificios y como no se habían derribado, porque lógicamente pertenecían a familias, personas que tenían sus casas allí, pues la cosa quedó así, como que, bueno, esto es un invento de Juan, entonces decían, igual que se ha inventado esto, seguro que se ha inventado también otras cosas de lo que dijo o hizo Jesús. Pues bien, a finales del siglo XIX, y precisamente al derribar una serie de casas, un arqueólogo alemán pues descubrió 2 estanques que
de alguna manera inmediatamente identificó con esta escena, porque efectivamente se sabía que esa piscina, pues si había existido, tenía dos estanques. Pues bien, las excavaciones continuaron ya con otros arqueólogos y poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pues se pudo ver claramente que efectivamente que Juan tenía razón, que no se había inventado nada y que todo aquello era cierto, que existía esta piscina y que era pues tal como él decía. En la imagen que vamos a ver a continuación vais a ver un poco una reconstrucción que, aunque ahora en esta foto que está aquí se ve más o menos lo que han dejado y lo que se ve actualmente. Yo cuando estuve en Israel pues pude verla, pero claro, no te haces una idea, porque aquí lo que se está viendo es pues muchos niveles de construcción encima, debajo, etcétera, pero ahí está el lugar donde todavía hay agua, precisamente de los estanques que estaban llenos en aquella época. Y esta es la reconstrucción, es, digamos, como una maqueta de los dos estanques que estaban en dos niveles diferentes. Y bueno, dice, ¿cuántos pórticos se cuentan ahí? Podríamos contar los cinco perfectamente, pero es un testimonio clarísimo de cómo Juan no se inventó nada. La puerta de las ovejas, que es la que vemos un poco más arriba en la muralla, pues es precisamente, se llama puerta probática. El nombre de probática significa eso, ovejas, porque eran por donde entraban especialmente con las ovejas, con las cabras, etcétera, para los sacrificios del templo. Por eso tiene ese nombre. Y esta era una piscina típica de purificación de los judíos, pero con toda una tradición que tenía muy, muy importante. Prueba de que un testimonio, de los muchos testimonios que hay en los evangelios, es cierto, y eso es, digamos, una reflexión histórica que los historiadores utilizan con abundancia, es cuando hay un testimonio múltiple, aunque sea diferente, aunque haya matices de diferencia entre unos y otros, eso no importa. Es más, normalmente es una prueba de que aquello es real, porque si hubieran dicho todos lo mismo de la misma manera, dices, bueno, esto simplemente es uno y los demás lo han reproducido copiando al otro. No, cuando hay un mismo testimonio sobre un hecho, pero cada uno contado de modo un poco diferente, pues está avalando, pues digamos, una verdad que cada uno ha visto de un modo distinto, pero una verdad, ¿no? Eso se llama testimonio múltiple. Un ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. Por ejemplo, en Mateo 14, 22, 36 se habla de Jesús caminando sobre el mar y Pedro también que va a su encuentro y camina. En Marcos 6 se habla de Jesús caminando sobre el mar, que sube a la barca y calma la tempestad. O en Juan 6, pues se habla de que Jesús camina sobre el mar, pero no se habla nada de la barca ni nada. Como vemos, digamos que el testimonio de Jesús caminando sobre el mar lo tienen los tres evangelistas, pero cada uno aporta detalles diferentes. Digamos, le ha hecho realzar o subrayar distintos aspectos. Por ejemplo, Mateo se centra más en la figura de Pedro que camina, ¿no? Al encuentro de Jesús, que duda, que tiene miedo y que a punto está de hundirse y Jesús le salva. Marcos, en cambio, pues se centra pues, en la majestuosidad de Cristo que calma la tempestad. Digamos, es una prueba de la divinidad de Jesús. Y, eh, y Juan también, pues, de esa majestad de ese Cristo caminando sobre el mar. En el fondo, todos ellos, repito, están testimoniando una verdad, pero nos lo cuentan con diferentes matices y por tanto eso es una prueba más
del hecho. Porque si hubieran querido eso, contarnos y convencernos de una realidad, quizá pues hubieran dicho, venga, vamos a hacer que todo se parezca y sea lo mismo, de tal manera que eso, en investigación policial, según me dicen mis amigos criminólogos, hay más veracidad cuando los testimonios, siendo más o menos coincidentes, tienen matices distintos, porque si no, estos se han puesto de acuerdo para contarnos exactamente lo mismo. Quizá el argumento más importante es el argumento teológico, es decir, lo que desde el punto de vista de la fe cristiana entendemos como la verdad de los evangelios es aquello que Dios inspiró a los evangelistas para que conociésemos la verdad de la vida y del mensaje de Jesús. Eso es lo que está de fondo y lo que manifiesta la verdad del Evangelio, es decir, la voluntad de Dios de darnos a conocer, eh, digamos, la figura de su Hijo y su mensaje, de darnos a conocer su propia voluntad, la voluntad de Dios de salvar, del plan de salvación para todos nosotros los hombres. Entonces eso, bueno, pues es lo que esconden los evangelios en cuanto a la verdad, que es una verdad compleja, que es una verdad humana y por eso riquísima, que es una verdad contada por diferentes personas y por tanto con esos matices, y que es una verdad también que tiene ese respaldo arqueológico fuerte, que prácticamente cada vez que se va descubriendo, tenéis que entender que en Jerusalén y en otros lugares, en Cafarnaún, etcétera, pues han construido cosas encima, incluso iglesias cristianas para conmemorar, y eso ha hecho que hayan arrasado con algunos de los restos que nosotros, digamos, nos gustaría que se hubieran conservado para que nosotros pudiéramos estar en el mismo lugar que estuvo Jesús. Ya, pero la realidad de muchos siglos hace que eso sea prácticamente imposible. En Roma, donde yo he vivido 6 años, pues me dicen que a veces que es imposible excavar sin encontrar restos romanos, restos de la ciudad de Roma, y que muchas veces los mismos constructores hacen la vista, sí, sacan lo más importante, lo que se puede exponer en museos, pero luego pues tapan y construyen, porque si no sería imposible construir allí. Y desgraciadamente, pues eso hace que muchas cosas se pierdan en ese testimonio. Y eso nos pasará en Jerusalén y en otros lugares de Tierra Santa. Entonces tenemos que aceptar esa limitación, pero lo que no hay duda es que los evangelios nos dicen la verdad sobre Jesús y su mensaje. Como último apartado de este tema uno, pues he dicho, aunque ya prácticamente en este apartado anterior también he hablado bastante de arqueología, pues en este lo voy a dedicar especialmente a dos testimonios arqueológicos. Son dos ciudades muy importantes en la vida de Jesús, sus dos ciudades, donde podríamos decir que se desarrolla digamos, su vida en dos ejes, dos grandes ejes, serían Cafarnaún y Jerusalén. Cafarnaún, especialmente en Galilea, pues la primera parte de su vida pública o la parte más importante, más extensa desde el punto de vista del periodo de tiempo que pasó predicando en torno al mar de Galilea y la otra ciudad, Jerusalén, bueno, pues importante, lógicamente, por todos los acontecimientos de la muerte, de la pasión, de la Pascua y también por todo lo que significaba desde el punto de vista simbólico para el pueblo judío y para nosotros también. Entonces vamos a hablar un poquito de algún testimonio arqueológico. De Jerusalén podríamos hablar de un montón de testimonios arqueológicos, pero he elegido dos testimonios arqueológicos y lo mismo en Cafarnaún también. El primer, eh, digamos, el primer lugar arqueológico del que vamos a hablar es Cafarnaún.
Cafarnaún actualmente no es una ciudad. En tiempos de Jesús, pues era una ciudad próspera, importante, vamos, pequeñita, pero de las ciudades más importantes en torno al mar de Galilea, al lago de Tiberíades, que es ese que vemos en la foto y que está, pues, bueno, pues muy bien localizado, y también la ciudad de Cafarnaún está perfectamente localizada, pero solo quedan restos arqueológicos. Aquí lo vemos en esta foto, se puede ver prácticamente que son todo pues excavaciones arqueológicas. Cuando se hace una excavación arqueológica, pues muchas veces se han perdido los tejados, entonces lo que quedan son los muros, a veces a media, a medio construir, vamos, quiero decir, medio derribados, más que a medio construir. Y bueno, pues uno puede entrar en los distintos lugares, en las distintas casas, y si la excavación es pues muy buena y se ha hecho ampliamente, pues pueden identificarse las calles, etcétera. De hecho, Cafarnaún es así. Ahora mismo en esta foto distinguimos pues una edificación más clara aquí, digamos en primera fila, que sería la sinagoga de Cafarnaún. Construida, es una sinagoga construida sobre la que predicó y estuvo Jesús. Y luego hay otra que veremos después en otra foto más cercana, pero se ve en un poco más a la izquierda de esa sinagoga, se ve una construcción así como con un techo, algo así como circular, que es precisamente la construcción, es una pequeña iglesia muy, eh, muy pequeña, en el sentido de que es de una altura muy baja y además casi no se eleva en altura, sino más bien en extensión, y está cubriendo, pero está alzada para que se pueda ver lo que hay debajo, está cubriendo el lugar donde estaba la casa de Pedro y por tanto la casa de Jesús. Tenemos que entender que Jesús, cuando estaba en Cafarnaúm, posiblemente es, residía en la casa de Pedro, y esa sí que se ha podido localizar y está ahí. Pero la ciudad desapareció como ciudad ya en la antigüedad. Y ahora lo único que tenemos son estos restos, que es una maravilla porque sí que uno puede hacerse más idea de cómo era en tiempos de Jesús. Está al lado del lago, a unos 100 metros prácticamente del lago de Tiberíades. Esta es la sinagoga de Cafarnaún, en la que veíamos antes en la foto. Es una sinagoga del siglo IV después de Cristo, y por tanto no es la misma que en la que estuvo Cristo, pero es una sinagoga construida precisamente donde estaba la sinagoga del siglo I, donde estuvo y predicó Cristo. Entonces, y donde curó también e hizo milagros. Lógicamente, la construcción actual conserva muchos elementos de la sinagoga del siglo I, y por tanto sí que se puede decir que allí estuvo Cristo. Efectivamente, no hay ninguna dificultad en ese sentido, pero digamos, especialmente los muros de alrededor, pues serían, y las columnas estas, serían posiblemente casi todas del siglo IV. Pero sí que es posible que tanto el suelo como algunos de otros elementos sí que hayan sido precisamente de la sinagoga original del siglo I. Cuando tengáis la oportunidad de ir a Tierra Santa, y es un viaje que os animo a todos porque es una experiencia única en la vida y te marca en tu conocimiento del Señor, y sobre todo pues para hacer vivo lo que leemos en los Evangelios, ayuda muchísimo. Las dos veces que yo he estado en Tierra Santa, pues siempre hemos ido con algunos guías expertos, sobre todo un franciscano que llevaba muchos años allí, y nos iba leyendo
pues los pasajes, los lugares que hacían referencia y aquello era pues maravilloso, ¿no? Este es el pasaje que se lee normalmente en la sinagoga de Cafarnaún, ¿no? Que es un pasaje de Marcos que dice, y entran en Cafarnaún y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Lógicamente, la sinagoga, especialmente pues, en los días de culto, como eran los sábados especialmente, pues tenía muchísima afluencia, no solo de Cafarnaún, sino de los lugares cercanos que posiblemente, pues a lo mejor no tenían una sinagoga y entonces allí se congregaban muchísimos judíos. Y lógicamente por eso la fama de Jesús se extendía inmediatamente por toda Galilea. Y sigue adelante el texto, dice, y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, le cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Bueno, esa cercanía de la sinagoga hasta la casa de Simón y Andrés, pues la recorremos cuando estamos allí y efectivamente nos acercamos desde allí, muy cerquita, en la casa de Simón y Andrés, pues estaba en la calle principal, una calle que es la que desembocaba después en el lago y que era lógico para pescadores como Simón, como Andrés, como Juan y Santiago, pues tener la casa de Zebedeo, de Juan y de Santiago, no sabemos dónde está, no hay directamente un dato que nos diga cuál es, pero sí la de Simón y Andrés. Cuando salimos de la sinagoga, avanzamos unos pocos metros y enseguida encontramos esta construcción que, como he dicho, arriba, esa viga que se ve en la foto arriba, está sustentando una iglesia que se ha construido encima, pero la han hecho muy bien, respetando los restos arqueológicos, de tal manera que permite la visita a la casa de Pedro, que es esta que estamos viendo aquí precisamente y que, bueno, pues tenía un patio que permitía que se reuniese mucha gente para escuchar a Jesús, como así nos narra también el Evangelio en alguna de las escenas. Entonces, llegar allí y ver esto es maravilloso por eso, porque te vas imaginando las distintas escenas y vas reconstruyendo in situ todos esos lugares donde estuvo Jesús. Esta es una foto con más perspectiva para que veáis lo que os decía. La iglesia es esa construcción que parece un platillo volante que está justo encima de los restos arqueológicos. Ahí vemos a un montón de turistas, peregrinos, visitando los restos por debajo de la iglesia y así han permitido pues que se hiciera esta construcción de tal manera que no rompe con los restos arqueológicos, al mismo tiempo es un lugar de culto cristiano que permite las celebraciones allá arriba y no estorba. A veces parece muy aparatoso, pero la verdad es que es una buena solución desde el punto de vista arquitectónico para no estropear el paisaje ni destruir la posibilidad de visitar la casa de Pedro.
¿Que cómo se sabe que es la casa de Pedro? Pues bueno, ahí hay un testimonio continuo de visitas de peregrinos, siglo segundo, siglo tercero, y de muchas inscripciones. Los graffiti no son algo inventado por la gente del siglo XX y que dejamos las paredes y ponemos nuestros nombres y miles de cosas así. Ya lo hacían los peregrinos a Tierra Santa y muchos otros, pues en el siglo primero, segundo y tercero. Es decir, cuando alguien peregrinaba a estos lugares donde vivió Jesús, pues luego cuando estaba allí, a veces algunos en las piedras de la pared dejaba escrito, aquí estuve y pone la fecha. Entonces, hay muchísimas inscripciones que se han encontrado en esta casa, precisamente de personas y está lo mismo, el nombre de Simón se repite, el nombre de Pedro se repite continuamente y luego se han encontrado también muchas lamparillas que llevaban como lamparillas de arcilla y con aceite, pues para iluminarse, para las celebraciones, pues bueno, se han encontrado allí muchos estropeadas que las dejaban allí, pero eso da testimonio de un culto continuo que ha existido y eso pues prácticamente es una prueba irrefutable de que efectivamente esa fue la casa de Pedro, aparte de que coincide con todos los datos. Cuando uno lee todo lo que hay en los evangelios sobre la casa de Pedro de Pedro en Cafarnaún, pues perfectamente dice, es esta, exactamente. Pasaríamos ahora al segundo testimonio arqueológico, a la segunda ciudad importante, Jerusalén. Pero me he olvidado, o he recordado ahora, que cuando estuve en Cafarnaúm, pues lógicamente donde paramos hay un restaurante junto al lago de Tiberíades y allí te ofrecen, como el plato exquisito es el pez de San Pedro. Y el pez de San Pedro es este pez que se le ha dado nombre porque os acordáis que hay en los evangelios un pasaje en el que le dicen a Jesús si no paga los impuestos. Y entonces, en un momento determinado, pues él le dice a Pedro, Pedro, para dar testimonio de que cumplimos con la ley, ve a pescar un pez y el pez que encuentres, el primer pez que pesques, le abres la boca y vas a encontrar ahí una moneda. Y esa moneda ofrece digamos, como eso, el pago de los impuestos. Bueno, pues de esa tradición, vamos, de ese relato, pues ha salido la tradición del pez de San Pedro. Por cierto, que es un pez incomestible, iba a decir, porque tiene muchísimas espinas, es tremendo, pero bueno, es el plato típico de allí, te lo comes con gusto, aunque haciendo eso, un buen trabajo de arqueología de peces para intentar no clavarte ninguna de las espinas de las que tiene. Bien, de Jerusalén, pues vamos a hablar especialmente de esta iglesia que es la iglesia del Santo Sepulcro. Está eh, pues construida precisamente encima de donde estuvo, donde está actualmente, pero en tiempos estuvo el Calvario y el sepulcro de Jesús. Vamos a ver, el Calvario estaba a las afueras prácticamente de la ciudad, muy cerquita de una de las puertas, y los romanos querían hacerlo allí porque era el lugar donde entraban y salían todo el mundo de Jerusalén y por eso quisieron dar un escarmiento siempre a todos los que crucificaban, pues los crucificaban allí junto a las puertas para que lo vieran. Ese era el lugar del Calvario, escogido por ellos especialmente como un promontorio desde el que se veía y podían verlo todos los que entraban o salían, y así era un hecho manifiesto. Y el sepulcro precisamente estaba muy cerquita. Y por eso era un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea
y que él lo cedió precisamente, o sea, era un sepulcro posiblemente para José de Arimatea, y él lo cedió precisamente para ahí poder enterrar y sepultar a Jesús. Y después, pues se pudo construir esta iglesia, prácticamente donde están las dos cúpulas grises que pertenecen al Santo Sepulcro, a la iglesia del Santo Sepulcro, pues ahí estarían casi como localizados esos dos lugares que hemos dicho, el Calvario y el Santo Sepulcro. Estos dos lugares tan importantes en Jerusalén para todo lo que es el cristianismo, como es precisamente el Calvario y el Santo Sepulcro, está en la tumba de Jesús, pues están en la misma iglesia, en el mismo espacio. Pero no ha sido fácil. La historia es una historia compleja, como siempre. Y bueno, pues ya he dicho dónde estaba, prácticamente a las puertas de una de las puertas de Jerusalén. Mm, Y allí, enseguida, al cabo del tiempo, pues empezó la veneración de los cristianos. Pero los romanos, que seguían siendo los dueños y señores de esta parte del Mediterráneo, de su imperio, pues empezaron pronto a perseguir a los cristianos y una persecución que trataba de intentar que no tuvieran lugares de culto. Por eso, pues en muchos lugares, pues se iniciaron lo que fueron las catacumbas, esos lugares que eran sobre todo para los enterramientos, las ceremonias funerarias, pero que también fueron lugares de culto de los mártires y de los cristianos, ¿no? Y aquí, en Jerusalén, pues los romanos no dejaban, digamos, que existiera un culto en esos lugares, porque les parecía que era un lugar que no debía ser lugar de culto, y entonces para intentar, porque el goteo continuo de peregrinos, pues como os podéis imaginar, una vez que el cristianismo se empezó a difundir en el Imperio Romano, pues en el siglo segundo prácticamente había ya una gran masa de cristianos por todo el imperio y muchos querían ver los lugares donde había vivido Jesús, donde había estado Jesús, donde había predicado Jesús, donde murió y donde fue sepultado y donde después resucitó precisamente desde el Santo Sepulcro. Claro, y esto pues visitaban este lugar. Entonces los romanos, especialmente el emperador Adriano, en un empeño por destruir el culto cristiano, pues construyeron allí un templo de Venus. ¿Para qué? Pues para quitar, digamos, todo vestigio de culto cristiano. Y construye allí el templo de Venus precisamente el año 135 después de Cristo. Es decir, un poco arrasa con lo que pudiera haber de construcción cristiana, si es que existía, o del lugar donde señalaba el Calvario, el sepulcro, lo arrasa y construye allí ese templo de Venus. En el año 135, Adriano muere en el 138, prácticamente de los últimos, digamos, construcciones allí en Jerusalén que él mandó hacer fue este templo de Venus. Cuando ya un poco más adelante pasan un par de siglos y Constantino, por obra sobre todo de su madre, Santa Elena, pues al final declara la libertad de culto para el cristianismo con el edicto de Milán al principio del siglo IV, pues lógicamente su madre intercede le pide que se construya una iglesia precisamente en los lugares donde murió Jesús en la cruz y donde fue sepultado. Y es Constantino el que determina en el año 325 la construcción de la iglesia actual. Es decir, la iglesia actual, aunque ha sufrido muchas reconstrucciones y ha tenido eso, diversos periodos, pero prácticamente la base fundamental es la que
pone el emperador Constantino o los arquitectos que trabajaban para el emperador Constantino en el año 325. Esta es actualmente pues, la capilla del Calvario. Precisamente aquí es donde, en este lugar, que está actualmente, pues, bueno, es una capilla que está en manos de algunos de los ritos cristianos que celebran allí en Jerusalén, y está en concreto, pues es sobre todo de tradición bizantina, pues, pero da lo mismo. Digamos que está permitido a todos y podemos allí, pues, de alguna manera, pues estar precisamente en el Calvario sin ninguna dificultad al estar dentro de una iglesia cristiana. Si hubiera sido otro lugar, pues judío, o ya sabéis que están allí también los musulmanes, pues hubiera sido una dificultad, pero gracias a Dios, gracias a la construcción de Constantino, pues hoy podemos venerar estos lugares, y precisamente aquí es el Calvario, ¿no? Aquí es donde estaba, donde estuvo la cruz de nuestro Señor. Y bueno, pues es una devoción especial la que se tiene al poder estar ahí. Aunque quizá los adornos, todo lo que hay de el estilo oriental de devoción, pues que a nosotros a veces nos puede chocar, pero es así, cada uno manifiesta su devoción de una manera distinta, y hay tradiciones de un modo o de otro, pero da lo mismo. Ese es el lugar precisamente que se ha preservado donde Jesús, pues, fue crucificado. Este es un gráfico que os he querido poner para que entendáis un poco los dos lugares donde están dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, que es llamada así, y que refleja, si veis, las dos figuras grises que están, digamos, a ras de tierra. Estaría donde está la cruz, pues lógicamente el Calvario, el Gólgota. Ahí es ese lugar donde está esta capilla que acabamos de ver, y a la izquierda estaría donde estaría otra capilla, que es donde está el sepulcro, el Santo Sepulcro, donde Jesús fue sepultado, a pocos metros prácticamente del Gólgota, porque es así. Es a una distancia relativamente corta. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, como sabéis, Cristo muere el Viernes Santo, y ya se va dando el atardecer del Viernes Santo. Inmediatamente que salía el primer lucero por la tarde del viernes, pasaba para los judíos a ser sábado, y el sábado no podrían haberle enterrado. Entonces, bueno, se tuvieron que dar mucha prisa, y tuvieron la providencia de que José de Arimatea pues cedió su sepulcro, que estaba allí cerca, excavado en roca, y ahí es donde pudieron sepultar a Jesús. Y eso es lo que se ve. Las otras construcciones, bueno, pues es que sencillamente para la construcción de la basílica, precisamente de Constantino, pues tuvieron, y al derribar el templo de Venus, pues tuvieron que terraplenar, tuvieron que meter, pues, arena, un montón de cosas que allí os lo explicarán si vais alguna vez, pero que ahora no me detengo. Pero que impidieron en ciertas épocas, pues, distinguir dónde estaba cada cosa. Hoy en día ya se sabe y no hay ninguna dificultad al respecto. Pero es otra prueba la que decimos desde el punto de vista arqueológico, que muestra claramente la verdad de los evangelios en cuanto a la descripción de estos lugares donde ocurrieron los eventos esenciales del cristianismo: la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, precisamente ahí en el Santo Sepulcro. Y terminamos ya nuestro tema uno, pero antes os ofrezco este
este pequeño descubrimiento de hace poco tiempo, de hace pocos años, también un descubrimiento arqueológico pues, que ha revolucionado muchas cosas. Lo llaman el proyecto Magdala. A ver, porque se ha descubierto la que no se sabía dónde estaba. Sabéis que María Magdalena se llama así, Magdalena, no por las magdalenas, los dulces, sino precisamente porque era ella de Magdala, esa era su ciudad de origen. Pero se desconocía en estas cuestiones que desaparecen ciudades, etcétera, con el paso del tiempo, se desconocía exactamente dónde estaba. Bien, ¿dónde empieza esta historia? Empieza, como os digo, en el año 2009. Se desconocía absolutamente, nadie sabía dónde estaba Magdala y nada más. Un sacerdote de los Legionarios de Cristo, pues quería construir precisamente en la zona cercana al lago, al mar de Galilea, pues quería construir un centro de peregrinos, un lugar donde los peregrinos pudieran visitar Galilea, los lugares cercanos como Cafarnaún y otros, el monte de las Bienaventuranzas que está allí al lado, todo pues desde un lugar donde pudieran al mismo tiempo pues tener momentos de oración, de celebraciones, etcétera. Y pidió al Estado de Israel pues unos terrenos junto al lago de Tiberíades. Y pues se lo dieron, se lo concedieron. Sencillamente él pidió unos lugares que le parecieron adecuados y bueno, pues se empezaron las excavaciones sencillamente para construir, o sea, simplemente eran unas excavaciones para construir pues este lugar de acogida de cientos o de miles de peregrinos, ¿no? En esto estaban cuando en la construcción de este lugar, pues empezaron a descubrirse los restos de una sinagoga de antigüedad, de bastante tiempo de antigüedad. Entonces, no solo fue la sinagoga, sino que detrás de la sinagoga salió, pues lógicamente, alrededor de la sinagoga, un pueblo, un lugar, un espacio. Y por todos los estudios que se han hecho, las inscripciones que se han encontrado, especialmente una piedra que llaman, igual que antes hablábamos de la piedra de Poncio Pilato, pues ahora se habla de la piedra de Magdala, pues han podido identificar que esta sinagoga y esta ciudad era precisamente Magdala. Bueno, es todo un acontecimiento arqueológico, ya el lugar de peregrinos se ha hecho, se está haciendo, pero digamos que ha quedado casi en segundo plano porque lo más importante ahora son esas excavaciones. Se han hecho también ese lugar de peregrinaciones, que evidentemente el primer lugar que visitan es esto, porque Magdala es una ciudad, igual que en el Evangelio se narra que Jesús estuvo pues en distintos lugares, en Cafarnaún, en Caná, estuvo en Bethsaida, estuvo en ciudades todas alrededor de el lago de Galilea, pues Magdala era una de las ciudades que estaba junto al lago y seguro que estuvo allí, porque recorrió todos esos lugares predicando en sus sinagogas. Y es muy fácil entender, vamos, con casi total seguridad que Jesús estuvo en esta sinagoga de Magdala. Bien, ahí tenéis bueno, podéis entrar en internet y podéis ver perfectamente este proyecto y hay algunos vídeos que hablan precisamente de este proyecto Magdala, que es un testimonio más arqueológico, pero no solo arqueológico, sino de fe sobre todo, porque los que están haciendo allí las excavaciones, bueno, pues se ha basado todo en voluntariado cristiano fundamentalmente, personas que quieren acercarse desde una perspectiva profesional, arqueológica, pero también desde una perspectiva de fe a esa realidad de descubrir la tierra de Jesús. Pues hasta aquí lo que quería mostraros de los cuatro evangelios. Espero que esta aventura de ir narrando poco a poco los datos que tenemos sobre los evangelios os hayan ayudado, sobre todo a conocer mejor a Jesús, a, si queréis leer
con más entusiasmo, con más cariño los evangelios, como esos testimonios de los que vivieron con Jesús, los que le conocieron, y que eso nos ayude a fortalecer nuestra fe, que es lo importante y para lo que estamos aquí. Pues nos vemos dentro de poco en el capítulo segundo, que os expondré algunas cuestiones que, bueno, aparte ya de los evangelios, de otros testimonios que hablan de Jesús de Nazaret. Hasta la vista.